Bueno. Ajá, ahí estamos. Muy bien. Perfectirijillo. Bueno, ¿me escuchan? La profe sí se escucha. Perfecto. Si me escuchan, yo los escucho y estamos todos escuchados. Perfectísimo. Muy bien. Bueno, bárbaro. 1 kilo y 2 pancitos, como diría Carlitos Balá. Bueno, muy bien. Bueno, ahora sí, estamos hablando de nuestra amiga la inflamación y entonces ahora sí podemos seguir con nuestra amiga la inflamación. Entonces, habíamos presentado más o menos las... Ah, no, nos faltaba presentar a los mediadores químicos. A ver si tengo acá la diapositiva de esto. Espere. Mientras abro esto, ahí está. Entonces, bueno, entonces habíamos dicho que en la inflamación habían mediadores celulares y que había un lugar donde se producía la inflamación. Y que ese lugar, bueno, las células las habíamos mencionado, el lugar extracelular con una matriz extracelular formada por una sustancia fundamental, agua, glucosaminoglicanos, proteoglucanos, y ahí está, perfecto, abrimos, ahí está, y tengo acá para compartir una cosita que era esto, y después seguimos para adentro. Hassan, a mí me quedó una duda de la clase del miércoles. ¿Cómo? Que me quedó una duda de la clase del miércoles. Repetime que no entiendo lo que me decís. Espera, ahí. Me quedó una duda de la clase del miércoles. Sí. En una parte estábamos hablando sobre la glucosa, los aminoácidos, los lípidos y los gases, y yo no entendía si eso estaba dentro de la matriz extracelular o estaba en el intermedio entre el agua... Ah, dentro de la matriz. Okay. Mira. Esto que está así, esto así, es un cubo con unos círculos, unas líneas rojas. ¿Qué podrá estar representando esto que estoy marcando ahí? Esto que se está viendo. ¿Un tejido? Podría ser un tejido, perfectamente. Un pedazo de tejido. ¿Está bien? O un individuo completo. ¿Está bien? Podría ser un individuo completo. En color amarillo, ¿qué sería lo amarillo? Lo que está en líneas amarillas. ¿Plasma? ¿Cómo? El agua. Y agua hay, pero ¿cómo se llama ese lugar? ¿Cómo? ¿Plasma? La matriz. Matriz extracelular. Y si yo me voy adentro de lo rojo, ahí veo lo rojo, y adentro del rojo, ¿qué sería el líquido amarillo adentro del rojo? Lo rojo que representará. Sangre. Vasos sanguíneos. Entonces el líquido que hay adentro es plasma o sangre. O sea que seguiría siendo amarillo porque es extracelular, pero le llamo sangre porque está dentro de un vaso. ¿Está bien? Sin embargo, el líquido intersticial que tiene matriz es lo amarillo. Lo amarillo es una matriz. Y lo marrón, eso que está, o los círculos que están viendo, ¿qué serán esos círculos? Células. Células. Y lo blanco que está dentro de la célula, ¿qué será? Organelas. Bueno, pero la organela será lo marrón. ¿Y lo blanco? La matriz intracelular. ¿Citoplasma? ¿Cómo? Lo blanco. ¿Qué representa? El líquido intracelular. Líquido intracelular, el citoplasma. ¿Se entiende esto? Esto es un tejido. Un tejido vascularizado. Y cuando hablo de matriz, hablo de lo amarillo. Y entonces cuando veo lo amarillo y lo agrando, encuentro las cosas que están en lo amarillo y agrandadas, que son estas que están por acá seguramente. Acá está, elementos, acá está. Perfecto. Entonces encuentro esto.
¿Qué encuentro en ese líquido? Bueno, me encuentro que es agua, por supuesto. Es un agua que acá es amarilla, pero en nuestra agua es agua. ¿Está bien? Matriz extracelular. ¿Qué tiene? Que tiene una sustancia fundamental hecha de agua, en la cual ¿qué hay? Hay macromoléculas como proteoglucanos y glucosaminoglucanos. ¿Está bien? Derivados glucídicos principalmente, ácido hialurónico, que lo conocen porque es el que se utiliza para rellenar. ¿Cuál es el concepto de ponerle ácido hialurónico a una cara? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el concepto? ¿Por qué se pone el ácido hialurónico? Para rellenar. Para rellenar, para que dé volumen. Para ocupar el volumen que no tenemos. ¿Y dónde va eso? Bueno, lo coloco no donde fuera exactamente, pero sí va donde fuera, en el sentido que cae en un lugar que es un intersticio y después, bueno, después ¿qué pasa? Eso se va a ir reabsorbiendo. Se va a ir modificando, ida y vuelta, listo. ¿Está bien? ¿Podría rellenar con condroitin sulfato, queratan sulfato? Sí, se puede rellenar. Lo que pasa es que estos no son buenas de sustancias de relleno, porque las altas concentraciones no son tan poco significativas en efectos y cosas como el ácido hialurónico. Pero se puede usar perfecto, condroitin sulfato, queratan sulfato, dermatan sulfato, se puede usar todo esto. ¿Cómo no? Es de lo que está hecha la matriz. Lo básico amarillo es agua con esto. Y después, ese agua con esto tiene, por supuesto, proteínas. Ahora yo las proteínas acá las puedo dibujar, por ejemplo, a mí se me ocurre pintarlas de otro color, pero bueno, ahí está, las proteínas. Entonces dibujo acá proteínas en color, bueno, en este, creo que es violeta, no sé qué color se ve. Puedo dibujar así lineecitas, que van a quedar medias y chiquititas, pero bueno, no importa. Dibujo lineecitas de cosas que son proteínas. Estas son alargaditas y fibrilares, las que voy a dibujar ahora. No están dentro de los vasos sanguíneos, están en la matriz y son proteínas. Por supuesto que esa matriz extracelular que tiene proteínas, que es lo que dice abajo, fibras, proteínas, por supuesto que además de eso tiene que tener todo lo que la célula necesite. Si la célula, ¿de dónde va a sacar las cosas si no? Una célula, por ejemplo, esta célula que le voy a poner la letra A. La célula A. La célula A. Bueno, ¿en qué consiste su vida? ¿En qué consiste la vida de la célula A? ¿Qué hace? Llega a la mañana, toma mate, después toma almuerzo. ¿Qué hace una célula? ¿Qué hace esa célula todo el día? Mira la tele, ¿qué hace? Produce energía, se reproduce, metaboliza nutrientes. Bien, funciones vitales, está bien, metaboliza. Ahora, ¿y de dónde saca todas esas cosas para hacer su trabajo? De la matriz. De la matriz. Y las cosas que fabrica, ¿a quién le devuelve? A la matriz. Si esta célula es una célula, por ejemplo, pancreática, esta es una célula beta, le puse una A, pero no importa, una célula beta del páncreas. Tiene que vivir, por lo tanto tiene que hacer glucólisis, no sé, lo que fuera, tiene que vivir. Y además, ¿qué fabrica la célula beta? Insulina. Insulina. ¿Y a dónde va a parar esa insulina? En este dibujo. A la célula otra vez. No, primero sale de la célula. ¿Y a dónde va a parar la insulina de que sale de la célula A? A la sangre. Pero la sangre, mire el vasito sanguíneo de la célula A, no lo está tocando el vaso sanguíneo. Matriz extracelular. Primero va La matriz. al intersticio, a la matriz. Y de ahí va al plasma. Y de ahí a donde quiera. Y el plasma le devuelve cosas. Le devuelve, por ejemplo, aminoácidos para que haga la proteína. No es que le devuelve en el momento, sino que va largando aminoácidos al medio y la célula los va tomando de ahí. Si no, ¿de dónde va a sacar los aminoácidos para hacer las proteínas? De ningún lado, las saca del medio. O sea que es un tejido, esto es la base de cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces, la matriz que tiene todo lo que esté disuelto en ella. Aminoácido, alguna proteinita que pueda servir para la célula, proteínas como esta, que son proteínas que mantienen la matriz, porque esta matriz, esto se mantiene así, porque hay proteínas que están manteniéndolo así. Si yo a esto le saco las proteínas violetas, esto se desparrama.
esto, si yo le saco las proteínas violetas que están manteniendo lo amarillito así con una forma, en vez de tener un grupo de células formando un tejido, tengo un desparramo. Nada, pierdo todo. Entonces, la matriz, por supuesto que tiene que tener, acá están las cosas de la matriz, pero por supuesto que tiene que tener otras cosas. Es más, ¿cómo se comunica? Primero, ¿las células se comunican entre ellas? Por ejemplo, las células del hígado, las células de cualquier órgano, ¿se comunican con las células no sé, de la hipófisis? ¿Hay alguna señal común entre la hipófisis? Si yo digo hipófisis y una célula de un hueso. Hipófisis y célula de hueso. ¿Hay alguna relación entre esas células? Creo que no. ¿Pertenecen al mismo organismo una célula de un hueso, por ejemplo, de Ailén Hait? Ailén, las células del hueso de Ailén, ¿pertenecen al mismo organismo que las células de su glándula tiroides? No. O sea que usted tiene dos organismos. No, bueno. Tiene uno para huesos y otro para la glándula tiroides, que están separados los dos organismos. ¿Son el mismo organismo? Por supuesto que son el mismo organismo. ¿Y por qué, si son el mismo organismo, por qué considero que son del mismo organismo? Porque juntos están trabajando para lo mismo, que es mantener a doña Ailén viva. ¿Y el hueso qué hace, la célula del hueso, para mantener viva a Ailén? Nada. No, nada va a nadar, no. ¿Qué hace la célula del hueso para mantener viva? ¿Qué función cumple la función? ¿Qué, en un organismo la célula hueso? ¿O podemos vivir sin las células del hueso? Hace absorción y resorción de calcio y fósforo. Por ejemplo, mantiene los niveles plasmáticos de calcio. Mira qué cosa tan simple, qué cosa tan tonta, pero mira, si no, no hay manera de vivir. Bien, esa es una, por ejemplo. Por ejemplo, sirve de esqueleto para poder transportar la Ailén para que vaya a buscar la comida, aunque sea a la heladera. ¿Está bien? Entonces fabrica la matriz ósea. Es decir, que las células tienen una función. ¿Y las células de la tiroides, para qué sirven? Bueno, llegamos a la conclusión que no necesitamos tener la tiroides. ¿Regulan el metabolismo basal? Interviene en la mantención del metabolismo. Es decir, le dice a todas las células del cuerpo con qué intensidad tienen que trabajar, consumir material, es decir, les está diciendo todo esto. Ahora, entonces, estas células trabajan en el mismo organismo. ¿Tienen comunicación entre ellas? Sí, con neurotransmisores. Neurotransmisores, bueno, vamos a ponerle, sí, me tendría que explicar cómo, porque la glándula tiroides no fabrica neurotransmisores y el hueso tampoco. No, pero se fabrican con hormonas, que son mensajeros químicos. ¿Cómo se fabrica? Es una comunicación directa. Pero la hipófisis le envía la señal a la glándula, por ejemplo, para que fabrique las hormonas. Repetime, no entendí bien la relación, a ver. Que la hipófisis le manda la señal a la glándula para que fabrique las hormonas. Sí, pero ¿y el hueso qué tenía que ver? No, estaba dando el ejemplo de por qué los neurotransmisores. Bueno, ahí igual no son neurotransmisores, porque en realidad ahí son, porque la forma en que la hipófisis le manda a la tiroides es a través de la TSH, que es una hormona, es una molécula. Pero bueno, está bien, ahí tenés un ejemplo de comunicación entre dos cosas que están cerca, pero la tiroides fabrica una molécula que se llama tiroxina, por ejemplo, y le dice a la célula del hueso cuándo tiene que trabajar más o menos. O sea, hay una conexión a través de mediadores, mensajeros. Es decir, las células de nuestro cuerpo están todas comunicadas prácticamente, en forma directa o indirecta, por medio de mediadores químicos. Los mediadores químicos que hay en un órgano
le dicen a otro órgano lo que tiene que hacer, el otro órgano anula esa función diciéndole algo a ese órgano primero o diciéndole a otro para que le diga ese. Es decir, hay mediadores químicos en todo el organismo. Y los mediadores químicos que hacen que seamos, por cierto, que hacen que seamos un organismo. Si no, no somos un organismo. Somos un conjunto de células metidas en una bolsa. Pero no somos un conjunto de células metidas en una bolsa, porque las células nuestras están comunicadas entre sí permanentemente. Están comunicadas de al lado, una con la otra que esté cerquita, y están comunicadas a distancia. La forma de comunicarse puede ser un neurotransmisor, pero sigue siendo un mediador químico igual, porque el neurotransmisor se libera al extracelular, a una brecha sináptica, para que actúe sobre otra célula. Siempre hay un mediador químico. Bueno, sacando las sinapsis eléctricas, la única excepción. Pero después todo lo demás son mediadores químicos. Mediadores químicos de células que están casi tocándose, mediadores químicos de células que están cerquita, mediadores químicos de que están a distancia de más de 1 metro, o lo que fuera. Siempre hay mediadores químicos. Ahora, ¿cómo hace un mediador químico para salir de una célula y llegar a la otra? Bueno, si es el mismo órgano y están cerquita, casi es entendible, pero tiene que haber un medio. ¿Cómo hacen los mediadores químicos para llegar de una célula a otra? Por la matriz extracelular. Bueno, pongámosle por la matriz extracelular si es dentro de un mismo órgano. Y si no es dentro de un mismo órgano, En la sangre. primero matriz extracelular, luego sangre y luego matriz extracelular de vuelta. O sea, primero la célula de la hipófisis libera la tiroxina a su matriz extracelular. Luego entra la sangre de su vaso sanguíneo. Va por la sangre hasta el hueso. Y en el hueso esa tiroxina pasa al extracelular y del extracelular del hueso pasa al osteocito. ¿Se entiende? O sea que ese es el camino. No es magia. La tiroxina, ¿cómo llega? Llega por la sangre. Sí, pero esperá. Llega por la sangre, pero hay un intersticio en el medio. O sea que el intersticio siempre es el vehículo último. Porque es el medio en el que vive la célula. Vamos a hacer esta comparación. En este momento, ustedes, ¿cuál es su medio? Como si fueran una célula ustedes, ¿no? Como organismo entero. ¿Cuál sería su medio extracelular o medio extracorporal en este momento? ¿De qué está constituido el medio extracorporal actualmente, ya, ahora, de ustedes? Por aire. Aire. ¿Qué más? Muebles. ¿Cómo? Por los muebles, por el... Bueno, los muebles, perfecto. La silla que tienen abajo de la cola. La ropa que los está tocando. La ropa los está tocando, o la ropa pertenece a su cuerpo. La ropa no es de su cuerpo. Bueno, entonces la ropa sería su medio, el medio en el que están. Si no tienen la ropa, entonces ya no pertenece a su medio y el medio directo es el aire. Pero cuando se apoyan sobre la silla, la cola, es la cola que está contactando con ustedes. De hecho, tienen receptores que les permiten determinar que están contactando la cola con la silla. Y lo mismo lo que esté alrededor. Bien, hay un medio que está en contacto directo con ustedes. Y hay un medio que está en contacto directo con las células. La célula no está en un espacio etéreo inexistente, está en un espacio físico que la rodea. ¿Y cuál es el componente fundamental de ese espacio físico? O el más abundante, el agua. Pero ¿es agua sola? ¿Es agua de la canilla? ¿Es agua destilada? ¿Qué agua es? Proteínas, aminoácidos. Es agua con proteoglucanos, glucosaminoglucanos, proteínas de adherencia, proteínas, ¿se entiende? Eso es. Y además ese agua contiene sales, proteínas, minerales que le van a servir a la célula para lo que fuera. Entonces, es como si nuestro aire, el aire es aire, perfecto. ¿Y de qué está hecho el aire? Nitrógeno, oxígeno, carbono. Dióxido de carbono, nitrógeno, oxígeno, o sea... De gases. De gases. De gases, está hecho de gases. ¿Está bien? Ahora, pregunto, dentro de esos gases, ¿todos son gases realmente lo que hay en el ambiente?
No, ¿no? Y puede haber que- contaminación. Bueno, llamémosle inicialmente contaminación porque podría ser, es parte del aire de lo que tenemos acá. ¿Y a qué le llamas contaminación? A un exceso de una sustancia que no debería estar ahí. Sustancias, o sea, partículas. ¿Hay partículas en el ambiente que no son aire? Claro, ¿Hay virus en el aire? sí, Bueno, hay virus en el aire. Y están acá. ¿Está bien? O sea que no es solo aire. El aire es aire, sí. Los gases del aire propiamente dicho, nitrógeno, oxígeno, que son los más abundantes, son el aire. Pero después hay un montón de cosas. De repente, si están en su casa ahora, no sé, bueno, son las 12 del mediodía, por ahí alguno está sintiendo algún olor en la casa, a comida, o algún perfume. ¿Y eso qué es aire? Otras sustancias, otras Son moléculas. sustancias que están en el ambiente. Son sustancias, son moléculas que están en ese aire. ¿Está bien? Son el aire, claro, por supuesto, son el aire, son parte del aire y es eso. El extracelular le pasa lo mismo. El extracelular, por supuesto, es todo eso que tienen ahí en eso escrito ahí. Es decir, el extracelular es un agua que tiene algunas moléculas que le dan consistencia y proteínas que le dan estructura. Listo. Y después está todo lo demás, incluyendo, por ejemplo, moléculas que vienen de una célula a otra, mediadores químicos, ¿está bien? Incluyendo glucosa que necesita la célula para comer, incluyendo desechos de la célula, incluyendo gases que la célula necesita o desecha. Bueno, ahí está, el extracelular. ¿Se entiende este concepto? Esto es básico, es como decir, estamos hablando de ABC. Es como decir, las letras. Entró a primer grado y le dijeron, vino la maestra y dijo la letra A. ¿Qué dijo, señorita? La letra A. Bueno, esto es lo mismo. Esto es la letra A. ¿De acuerdo? El extracelular. Esto es la base de lo que somos. Somos esta estructura, somos eso. No hay otra cosa, no hay más. ¿Sí? Somos conjuntos de células que son bolsitas en un medio que le llamamos justamente matriz extracelular. Y esa matriz extracelular es agua, pero no es agua de la canilla, no es agua del mar directamente, es agua con algo que le da forma y estructura y con cosas que están metidas adentro porque la célula las puso ahí o porque la célula la va a necesitar y vinieron del torrente sanguíneo. Y eso es lo que describimos acá. ¿Qué describí acá? Bueno, una sustancia fundamental, principalmente con agua, que no está mencionada ahí, pero bueno, falta el agua, con macromoléculas que le dan la gelatinosidad, por llamarle así, porque el agua, porque ustedes si miran el extracelular no es gelatinoso, pero por llamarle la densidad o la gelatinosidad para que en nuestra cabeza quede que esos proteoglucanos, glucosaminoglucanos le dan un volumen y una consistencia a ese agua, ya no es agua común. Es agua con proteoglucanos y glucosaminoglucanos. Ah, bueno, eso es el extracelular. Sí, pero pará, porque necesitamos algo más. En ese medio tiene que haber proteínas que sostienen las cosas en su lugar y que le dan como una estructura eso, una estructura como un andamiaje para sostener lo demás. ¿Está bien? Y tenemos proteínas que adhieren a esas proteínas entre sí o adhieren una célula con otra, con una proteína para que no se escape la cosa. Bueno, eso es lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué hay en el extracelular? Bueno, proteínas de adherencia, como dice ahí, fibronectina, conectina, ¿está bien? Algún tipo de colágeno que sirve de adherencia. Después tenemos fibras de estructura, como las que tenemos ahí a la izquierda, colágeno, elastina, fibras reticulares. Esas son fibras de estructura, proteínas de estructura. Son proteínas que son el andamiaje, son los andamios donde está todo sostenido. ¿Está bien? Las proteínas de adherencia, lo que lo mantiene a los andamios unidos, porque si no los andamios se desmoronan. ¿Está bien? Entonces las proteínas que tenemos. Abajo, entre acá, esto del asterisco, lo que marca es, en realidad, lo que marca el asterisco es la membrana basal, que es un tipo especial de matriz extracelular. Por eso está puesto un asterisquito ahí abajo, y decimos, hay matrices extracelulares que son especiales. Las membranas basales son uno de ellos. Son un tipo de especial de matriz extracelular. ¿Está bien? Que tiene gran cantidad de adhesinas y lamininas, que es una de las características de la membrana basal. Pero las membranas basales
tienen esto. ¿Y qué es una membrana basal? Membrana basal. ¿De qué viene basal? De los vasos. Sería bueno si estuviera escrito con B corta, pero está escrito con B larga. Basal. ¿Está bien? ¿Los vasos tienen membranas basales? Sí, pero no viene de vaso. De vaso sanguíneo no. Basal viene de base. ¿Está bien? O si no, si fuéramos chinos, basal vendría de ila complal, claro, voy a comprar ollas, anda el basal. ¿No? El basal. Bueno, membrana basal viene de base. Hace referencia a una membrana conectiva que sirve para unión de los endotelios. Todos los de los epitelios. Todos los epitelios tienen una membrana basal, que es un tejido conectivo especializado que ancla ese epitelio. No solo lo ancla, sino que le da cosas. Ahora, en la membrana basal, en la membrana basal, sí, en la membrana Pregunta, basal. profe. Sí. ¿Decir proteínas de adherencia sería lo mismo que decir las proteínas estructurales? No, justamente es lo que dije, que las proteínas estructurales no son las de adherencia. Estructural son proteínas que forman la estructura, y de adherencia son las proteínas que adhieren o no permiten que se separen las cosas. Vamos a hacer una ampliación de eso que dibujamos recién, del dibujo que vieron recién. Una ampliación entonces, en mi ampliación veo ahora las células. Veo un vaso sanguíneo pasando por ahí. Este vaso sanguíneo que dibujo es un capilar, y las células son como, dibujo un par de células del capilar para que se vean. Después dibujo unas células grandotas, y después dibujo el sombreado amarillo. Y después dibujo algunas proteínas de algunos colores. Puedo dibujar, por ejemplo, unas fibras de elastina. Por acá, otras por acá. Ahí está. Unas de elastina, otras más gruesas. Después dibujo algunas proteínitas y después dibujo moléculas varias. Faltan montones de cosas. ¿Por qué van a faltar montones de cosas? Porque no voy a dibujar todas, primero porque las tengo que ir recordando una por una, pero después, porque si no se nos va a hacer un dibujo que va a perder el sentido. Acá tengo mi dibujo. ¿Bien? Mi dibujo. Y ahora me voy a este ángulo, así más o menos. Ese ángulo.
y ahora lo tengo acá. ¿Se entendió? Este ángulo, voy agrandando, tum, y ahora veo el ángulo grande. ¿Está bien? Casi como, muy bien, los efectos especiales. ¿Y qué veo acá? Me arrimo y veo un vaso sanguíneo, por ejemplo, con células endoteliales. Dibujé algunas, faltan otras, pero dibujé algunas para que se vean. Dibujé unas células redondas grandes. Y después dibujé en violeta, por ejemplo, unas fibras que pueden ser elásticas o unas fibras reticulares. En grueso, también en violeta, dibujé unas de colágeno. ¿Está bien? La estructura, lo que está sosteniendo todo. Después dibujé en color verde, ahí, esos puntos verdes gruesos, proteínas de adherencia, proteínas que sirven para que las cosas no se desarmen, para que estén pegadas unas con otras, proteínas de adherencia. Después puse distintos elementos, verde clarito, azul oscuro, puse elementos. Por ejemplo, los verdes claritos podrían ser moléculas de glucosa, aminoácidos, etc. El verde grueso podría ser una molécula proteica, que puede ser, por ejemplo, una proteína, podría ser una insulina. O, por ejemplo, podría ser esta otra, podría ser una molécula, un factor de crecimiento. O, por ejemplo, esta otra podría ser un factor de diferenciación celular, esa gruesota, etcétera, todo lo que hay dentro del extracelular, todo. ¿Se entiende? Está todo ahí, en contacto con la célula que está ahí. Estas células, esta no está en contacto con el vaso sanguíneo, esta no se contacta con el vaso sanguíneo, sin embargo recibe del vaso sanguíneo todo lo que necesita. Y además el tejido no se desarma porque estas proteínas mantienen el tejido en forma, lo mantienen estructurado. Y las otras mantienen esa estructura pegoteada, porque si no se desarma todo. ¿Se entiende esto o no? Cri, 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 cri. Sí, profe. ¿Está bien? Es decir, estoy hablando de las cosas básicas que mantienen entonces nuestras células vivas. Ese tejido que acabo de dibujar es un tejido vascularizado. Ahora, la inflamación se va a desarrollar en este tejido, aquí. Acá es donde se va a desarrollar la inflamación. Y, por si fuera poco, ahora, esto fue la descripción es decir, bueno, vamos a ver. Entonces, fíjense, de los elementos intervinientes que vimos hasta ahora, ¿está bien? Vimos elementos intervinientes. A ver, ¿hay alguno de los elementos que intervienen acá hasta ahora? Por ejemplo, de las células que intervienen, ahí tengo células endoteliales, que las habíamos mencionado. No dibujé un vaso grueso, por lo tanto este tiene solamente células endoteliales, es un capilar. Pero si hubiera dibujado un vaso más grueso, hubiera tenido que dibujar las células musculares lisas, que también estaban mencionadas. Y si tuviéramos que darle en este tejido nombre a estas células, por ejemplo, ¿qué nombre le podríamos dar? Podríamos decir esta, un ejemplo de células que vimos. Esa podría ser una célula ¿qué? Por ejemplo. ¿Un hepatocito quizás? Bueno, vamos a ponerle hepatocito, o sea, célula del tejido. A esta le damos otro nombre. Son iguales, pero en realidad hagamos de cuenta que son distintas. A esta le damos otro nombre. ¿Qué le podemos poner? Pues podríamos poner, por ejemplo, macrófago. A esta le podríamos poner, por ejemplo, esta gordita, que tendría que estar más alargada, le podríamos poner, esto es un fibroblasto. A esta le podríamos poner célula plasmática. A las otras, es decir, las células que vimos acá, que ya tendrían que, bueno, ir mirando todo, así vamos en orden. Así no se pierden las cosas. Entonces, estas células que vimos acá, estas son las células que podrían estar acá. ¿Se entiende o no? Son estas que están ahí, acá, fibroblastos, macrófagos, plasmáticas, las células que están ahí. La célula endotelial, que sería lo rojo. Y si dibujara una célula dentro del vaso sanguíneo, podría ser un leucocito, una plaqueta. Esto es de lo que estamos hablando. ¿Está
¿Está bien? Que a su vez es esto mismo que estaba en el otro dibujo grande, acá. Es esto mismo que está acá. ¿Está bien? Entonces acá tenemos más células. Podríamos decir, 5 de estas pueden ser hepatocitos. Esto sería un tejido hepático mal dibujado, pero no importa. Un tejido hepático, entonces serían células, estas que están acá son células hepáticas, y acá la que tiene la letra A es un macrófago, y esta otra que está acá en el rincón es un linfocito local, y así. Es decir, las células que hay en un tejido. ¿Está bien? Las que más van a abundar en cada tejido, ¿cuáles van a ser? De todas las que están ahí mencionadas. Bueno, de todas en realidad justo las que no están mencionadas son las que van a ser. Las células del tejido. ¿Cómo? Las células propias del tejido. Las células funcionales del tejido, claro. Las células por las cuales el órgano cumple su función, o con las cuales el órgano cumple su función. Es decir, el órgano cumple su función con una serie de células. Bueno, esas células son las que más van a abundar, por supuesto, porque si no el órgano no sería ese órgano, sería el conjunto de cualquier cosa. Las que más van a haber tienen que ser las que cumplen la función de ese órgano. Si hablamos de un músculo, entonces las que más van a abundar van a ser las células musculares. Si hablamos del hígado, las que más van a abundar van a ser los hepatocitos. Si hablamos de un cartílago, las que más van a abundar son los condrocitos, y así sucesivamente con cada órgano. Porque justamente para eso está el órgano. Ahora, entonces, en estos tejidos que tienen vasos sanguíneos es donde se va a producir la inflamación. ¿En qué parte del tejido se va a producir la inflamación? ¿En qué color de lo que está acá se va a producir la inflamación? En la matriz. La matriz, en amarillo. En lo amarillo. Más específicamente, en lo amarillo que está fuera del rojo. ¿Se entiende? Porque el amarillo que está dentro del rojo es el intravascular. Pero en lo amarillo que está fuera del rojo es donde se va a producir justamente la inflamación. Y tener en cuenta que esa matriz extracelular, además de todas las proteínas, todo esto que mencionamos como estructura, tiene que tener todo lo demás que decimos que tiene que tener una matriz, es decir, todo lo que necesita una célula. Si una célula, por ejemplo, tiene que dividirse, ¿por qué se comienza a dividir una célula? ¿Por qué una célula se divide? ¿Cuándo decide una célula que se tiene que dividir? ¿Quién le dice a la célula que se tiene que dividir? ¿Qué es lo que hace que una célula se divida? ¿Por qué una célula se divide y otras no? Por la información que tienen en el ADN. Bueno, la información que tienen en el ADN la tienen todas. Todas tienen el mismo ADN para la información de ustedes. Todas nuestras células somáticas tienen el mismo ADN. O sea que la información la tienen todas. Qué interesante. ¿Y entonces por qué una se divide en otra? Depende del estímulo que reciba la célula. Repítame porque no escuché bien. Depende del estímulo que reciba la célula. O sea, si tiene Interesante. ¿Y qué estímulo podrá recibir una célula? ¿Que viene alguno y le dice algo? Una noxa. Tiene que reproducirse. Podría ser una noxa o lo que fuera, pero vamos a ponerle que no fuera una noxa porque se divide sin noxa. Igual siempre va a ser un estímulo. ¿Y? Por los factores quimiotácticos no sería. Los factores, factor la palabra está bien, pero quimiotáctico significa factor para moverse, no para dividirse. ¿Se entiende? Factor quimiotáctico ya por definición me está diciendo que para otra cosa. ¿Está bien? Es como decir, claro, factor protector solar. No, ¿sí? Porque ese es para otra cosa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a haber? Tiene que haber factores. Bueno, igualmente, antes de terminar de contestar la pregunta, factores, igual se va a cortar ahora, en 7 minutos arrancamos de vuelta. Igual factores, ¿de dónde van a venir esos factores? La mayoría de las veces, hay algunas veces que no, pero la mayoría de las veces, ¿de dónde tienen que venir esos factores?